Juan capítulo 11 del 1 al 44. Dice la palabra: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Mire que la palabra se toma el trabajo de ubicarnos bien en quiénes son los personajes. Resalta quiénes son los personajes. Nos dice Marta y María, aquellas a las cuales el Señor visitó en Betania, que Marta estaba muy ocupada y que María estaba sentada a los pies de Jesús. La misma María que un día rompe un perfume de alabastro, que era un perfume supremamente costoso, y lo derramó a los pies de Jesús. Ahora nos dice, nos ubica en el texto quiénes son los personajes que intervienen en esta narración. Entonces dice, versículo 3, sigue la lectura, dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí quién. ¿Cómo lo identifica? He aquí que el que amas. Ojo que no dice, ellas hubieran podido decir: he aquí Lázaro, pero dijo que he aquí el que amas. Ahora en septiembre celebramos el mes de ¿qué? Ese sí se lo saben, el amor y la amistad, ¿cierto? Y aquí les dice que el que amas está enfermo. Versículo 4 dice: oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino ¿para qué? Para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y ahora vuelve y hace énfasis en el versículo 5, dice: y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. ¿Nos queda alguna duda de que Jesús amaba a esta familia? No hay lugar a dudas. Jesús realmente amaba a esta familia. Cuando él iba a Betania, el primer lugar que Jesús visitaba era la casa de Marta, María y Lázaro. Versículo 6 dice: cuando oyó pues que estaba enfermo, Jesús salió corriendo a sanar a Lázaro. ¿Qué dice ahí? Ahí empezamos a ver algo como que él los amaba, pero cuando le fueron a decir que estaba enfermo, él no salió corriendo, sino que dice que ¿qué? Se quedó 2 días en el lugar donde estaba. Versículo 7. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos: ahora sí vamos corriendo para donde Lázaro. ¿Qué dice? Vamos a Judea otra vez. O sea, se queda 2 días donde estaba, y después de los 2 días todavía no se va para donde Lázaro, su amigo a quien él amaba, sino que se fue para Judea. Le dijeron los discípulos, versículo 8: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. ¿Qué quiso decirles el Señor con eso? Tranquilos, muchachos, que yo sé lo que hago, yo sé por dónde voy. Versículo 10 dice, versículo 11 dice: dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Le aclaro un poquito eso. En la antigüedad, por ejemplo, cuando moría un padre o una madre, los hijos decían: voy a él, refiriéndose a que con el tiempo ellos también iban a morir y iban a encontrarse con su difunto padre, difunta madre o abuelo, etcétera. Entonces Jesús viene y les dice: vamos a Lázaro. Y Tomás, que era el incrédulo del grupo, ¿qué fue lo que se imaginó? Entonces vamos nosotros a morir también con Lázaro. Pero Jesús no estaba refiriéndose a eso. Versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya
4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y la pregunta del millón: ¿crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, ¿qué hizo? Se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. ¿Y qué sucedió? Versículo 44. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. En estos días, como le dije en uno de los devocionales, el Señor me llevó a esta palabra. Y pensando un poquito en el mes del amor, encontramos aquí un episodio de la vida de Jesús con una familia a quien Jesús amaba entrañablemente, a tal punto que el relato bíblico se encarga de dejarnos claro que Jesús amaba a esas personas. ¿Quiénes eran esas personas? Marta, María, la de Betania, y su hermano Lázaro. Al punto que Jesús siempre, ese era el punto de llegada de él cuando él llegaba a Betania. Al punto que cuando Marta le manda decir que Lázaro está enfermo, no lo llama por su nombre. Le dice: Lázaro, ¿quién? El que amas. Para que Jesús sepa a quién se refiere. Es decir, el amor de Dios, el amor de Jesús por ellos era algo conocido públicamente en toda la ciudad. Y le pregunto yo: ¿cuántos amados de Dios hay aquí en esta mañana? Somos sus amados.
somos sus hijos, somos su especial tesoro. Dice la palabra, somos la niña de sus ojos. Somos su iglesia, la que Él compró a precio de sangre. Somos sus amados. Pero nosotros tenemos una manera muy particular de imaginarnos cómo se trata o cómo trata Dios a sus amados. Nosotros nos imaginamos que los amados son los pechichones, que los amados son los consentidos. Pensamos que los amados son aquellos a quienes se les da todo lo que piden. Pensamos que los amados son a los que se les da cuando piden las cosas se les da enseguida. Pensamos que les dan las cosas de la manera que ellos la piden, en el momento que ellos lo piden y de la forma que ellos lo piden. Pero ¿cómo trata Jesús a sus amados? A veces pensamos que los amados de Dios son aquellos que nunca pasan por sufrimiento. Ay, cómo lo ama Dios, cómo la ama Dios. Nunca ha tenido que pasar por una dificultad. Y yo he visto personas así que, mejor dicho, nacen en cuna de oro y toda su vida nunca les ha tocado vivir una adversidad. Personas que no les toca sufrir nada, oiga, ni un chichón en la cabeza cuando pelado. Nunca les ha tocado pasar ni un mal rato. Y para remate, cuando le piden algo a Dios, Dios se los da enseguida. Yo he conocido personas así, no sé si usted, pero yo he conocido personas así que uno dice, caramba, parece que fueran los pechichones de Dios. Pero analicemos un poquito cómo fue el trato de Jesús con esta familia tan amada, que la misma palabra se encarga de resaltarnos que Jesús los amaba de verdad. ¿Qué hizo Jesús? Mire, ¿qué haría usted si le dicen que esa persona o esas personas a quienes usted ama tanto está enfermo de gravedad y usted tiene la manera de curarlo? ¿Qué hace usted? Usted sale corriendo, ¿cierto? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Primero veamos la respuesta que le da Jesús en el versículo 4. Cuando Marta le manda a decir, mira Señor, el que amas está enfermo. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Oyéndolo Jesús dijo que esta enfermedad no es para muerte. Muchas veces cuando nosotros estamos viviendo momentos de adversidad, de dificultad, el Señor nos advierte lo que va a pasar. Y el Señor nos dice, yo estoy contigo. ¿Cuánto les ha pasado que en medio de dificultades, en medio de situaciones tenaces, el Señor nos dice, tranquilo que yo estoy contigo, yo te voy a ayudar, yo tengo una salida para ti? Y eso le da descanso al alma. En las situaciones difíciles que he vivido, cuando siento que el mundo se me viene encima, he podido ver la respuesta de Dios donde me dice, yo estoy contigo, tranquilo, no te preocupes. Ellas tenían enfermo a su hermano. Ellas tenían miedo de que su hermano muriera. ¿Y cuál fue la respuesta que Jesús les dio? Esta enfermedad, ¿qué? No es para muerte. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Marta le manda a decir al Señor, pilas que Lázaro está enfermo. El Señor le dice, esta enfermedad no es para muerte. Pero ¿sabe qué pasó? El mismo día que Jesús les dijo que la enfermedad no era para muerte, Lázaro murió. ¿Se imagina usted cómo se sintió esa familia tan amada y tan cercana al Señor? Yo me pregunto, ¿qué pensaría usted si le pasa a usted algo parecido? Que usted le esté pidiendo al Señor, Señor, Padre, no dejes que esto pase. Señor, mira esto que va a pasar, no dejes que suceda. Señor, me van a quitar la casa, Señor, no permita que me la quiten. Señor, esto, Señor, aquello, líbrame de esto. Que no pierda aquello. Y de pronto el Señor te dice, tranquilo, hijo, que yo te voy a dar la victoria. Y el mismo día que el Señor te responde y te dice que Él te va a dar la victoria, ese día perdiste la casa. Ese día lo que tú estabas diciéndole al Señor que no pasara, ese día pasó. Lo que tú no querías, lo que tú más le temías, ese día te llegó. Y tú dices,
¿Y entonces? ¿Usted se imagina? Llegan allá y le dicen: Señor, el que amas está enfermo. Y el Señor dice: esto no es para muerte. Y le llega la noticia a Marta: esto no es para muerte. Y al ratico se muere. ¿Qué pasa por la cabeza de una persona que le sucede eso? Todo lo que ellos veían era dolor y sufrimiento. ¿Y sabe qué, mi querido hermano? Muchas veces el Señor a aquellos a quien ama les permite vivir, experimentar y pasar el sufrimiento. Marta y María tuvieron que pasar por el dolor de ver morir a su hermano. Marta y María tuvieron que enterrar a su hermano porque Jesús no llegó en el momento antes de que él muriera, y Jesús tampoco llegó recién él estaba muerto. Les tocó ir a enterrar a su hermano, y el panorama de Marta y de María era solamente un panorama de dolor y sufrimiento. Miren lo que dice en la Biblia, en el versículo 19. ¿Cuál era el panorama que ellas veían? ¿Qué era lo que ellas estaban experimentando en ese momento? Versículo 19. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. El dolor de estas mujeres era grande. En aquel momento, en aquel contexto histórico, los que producían, los que ganaban eran los varones. Una mujer, si no tenía esposo, o en este caso si no tenía a su hermano, estaba completamente desamparada en medio de esa sociedad. Y el que se murió fue el varón, el único varón de la casa. El panorama que ellas tenían era un panorama desalentador. En el versículo 33, dice: Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, ¿qué dice allí? Se estremeció en espíritu y se conmovió. ¿Sabe que a mí eso me hace ver? El Señor muchas veces nos permite vivir, experimentar, pasar por el sufrimiento, pero Dios nunca es indiferente a tus lágrimas. Dios nunca es indiferente a tu sufrimiento. Jesús, cuando la veía llorar, Jesús se conmovía. Y una de las cosas lindas, mi querido hermano, es que Él nos permite pasar por el valle de sombra de muerte, nos permite pasar por el dolor, pero la palabra dice que no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca, porque Jesús vivió en su carne el dolor. No hay ningún dolor que tú y yo podamos experimentar que Él no lo haya experimentado, que Él no lo haya vivido y que Él no pueda comprender. Y Dios a sus amados les permite pasar el sufrimiento, pero cuando tú y yo, que somos sus amados, tenemos que atravesar el dolor, tenemos que pasar por el sufrimiento, nunca lo hacemos solos, porque el Señor se conmueve y se conduele de nosotros. Por eso la palabra también nos dice que hay que reír con los que ríen y llorar con los que lloran, porque esa es la naturaleza de nuestro Señor Jesús. Estos amados tuvieron que pasar por 4 días de un intenso sufrimiento. 4 días donde el panorama frente a ellas era total y absolutamente oscuro. Le habían pedido ayuda al Señor. El Señor les dio un parte de tranquilidad. Les dijo: muchachas, Marta, María, esto no es para muerte. Pero resulta que lo que ellas temían, que era que muriera su hermano, fue precisamente lo que sucedió. Horas después de que Jesús les dijo que no era para muerte, Lázaro estaba muriendo. Y hubo un doloroso desenlace para ellos. Todo parecía perdido. Aparentemente no quedaba sino llorar y lamentar la pérdida. ¿Cuántos de los que estamos aquí muchas veces hemos tenido un doloroso desenlace? ¿Le ha pasado eso alguna vez? Y usted de pronto se ha quedado esperando un milagro que nunca llegó. Estabas orando por una cosa y nunca se dio. Hay veces
que a pesar de orar y orar y orar y ayunar y clamar con todo el alma, nos toca sufrir una pérdida? Quizá en los momentos más duros y más oscuros de mi vida pasé horas orando, llorando, clamando, derramando mi alma delante del Señor, pidiéndole a Dios un milagro o pidiéndole a Dios que evitara que ciertas cosas pasaran. Sin embargo, pasaron. A pesar de que le dije, Señor, no dejes que esto suceda, sucedió. Y a veces cuando creíamos que Dios iba a hacer un milagro, lo que encontramos es un desenlace fatal que atraviesa nuestra alma de dolor. Pero es en esos momentos, mi querido hermano, mi querida hermana, cuando nosotros tenemos que entender que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y que sus caminos son más altos que nuestros caminos. Y tal vez pasemos años sin entender. Yo he vivido situaciones dolorosas en mi vida que durante muchos años he pensado, bueno, tu palabra dice que a los que aman a Dios, que a los que conforme a su propósito son llamados, todas las cosas les ayudan a bien. Pero esto que me pasó a mí fue tan malo que yo no le veo lo bueno por ningún lado. Yo no encuentro dónde está la bendición. Solamente la fe me hace pensar y me hace creer que tu amor sobre mí es tan grande que a pesar de esta pérdida y a pesar de este dolor, tú de aquí vas a sacar algo bueno. Y tal vez pases años sin lograr entenderlo, simplemente creyéndolo por la fe. Pero ¿sabe qué, mi amado hermano? Para los amados de Dios siempre habrá un desenlace mejor. Solo tienes que esperar el tiempo de Dios. Y no solamente vas a ver, sino que vas a entender por qué Dios no contestó aquella oración. ¿Por qué Dios en ese momento no te dio lo que pediste? Marta y María tenían que pasar un tiempo de oscuridad y de dolor para 4 días después decir, ahora entiendo. El Señor dijo que no era para muerte. Mi hermano murió, pero es que Dios quería hacer algo más grande. Aleluya. Mi querido hermano, si Dios te ha dicho que no es para muerte, aunque la muerte llegue, sigue creyendo. Si Él te dijo no es para muerte, aunque la muerte llegue, sigue creyendo, porque aún en la muerte Dios se glorifica. Aún en el peor de los desenlaces, en el peor de los escenarios, Dios tiene un plan, porque a Dios no se le han acabado las opciones. A veces su actuar nos parece incomprensible. A mí me parece incomprensible, por ejemplo, en el versículo 14 y 15, en el versículo 14 dice, entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y en el versículo 15 después dice, y me alegro por vosotros de no haber estado allí. Yo no sé si usted alguna vez se ha alegrado con la muerte de alguien, pero resulta incomprensible, ¿cierto? Y me alegro por vosotros de no haber estado allí. Aparentemente el Señor se alegraba de lo que para Marta y María era una tragedia. Se alegraba de no haber estado allí para evitar la muerte de Lázaro. ¿Será que el Señor se alegraba del dolor de Marta y de María, a quienes Él amaba? No, mi amado hermano, de ninguna manera. Él no se alegraba del dolor. ¿Sabe de qué se alegraba Jesús? Él se alegraba de que la fe de esos que Él amaba iba a ser grandemente incrementada y fortalecida por medio de lo que Él iba a hacer. A veces su actuar es incomprensible, pero ¿cómo debemos actuar los amados de Dios? Vuelvo y le pregunto, ¿cuántos amados de Dios hay aquí? ¿Cómo debemos actuar los amados de Dios ante un desenlace adverso? Ante un desenlace contrario. ¿Qué hacemos cuando Dios nos dijo que no íbamos a perder, pero perdimos? ¿Qué hacemos los amados cuando creíamos que las cosas se iban a dar, pero no se dieron?
¿Qué hacemos los amados cuando se nos cierra la que aparentemente es la última puerta, nuestro último chance, la última opción? ¿Qué hacemos cuando ya no hay esperanza, cuando ya no hay chance, cuando ya no hay fuerza para seguir adelante? ¿Cómo actúan los amados de Dios ante estas puertas que se cierran en sus narices? Versículo 20 nos da una muestra de cómo debe actuar. Dice: entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, ¿qué fue lo primero que hizo? Salió a encontrarle. Mi amado hermano, si se te cerró la puerta, si tú le estabas pidiendo un milagro, Dios te dijo que lo iba a hacer, pero no lo hizo, ¿sabe qué es lo primero y lo mejor que debemos hacer? Salir corriendo a Jesús y acercarnos a Él. Marta salió a encontrarle. Dice que María se quedó en casa porque no se enteró, pero cuando María se enteró, ¿qué hizo también? Salió y se postró a los pies de Jesús. Versículo 21. Dice: y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ella de pronto en el momento le hizo un reproche al Señor y le dijo: Señor, si tú hubieras llegado cuando yo te mandé a llamar, mi hermano no habría muerto. Y a veces nosotros nos ponemos y decimos: Señor, es que si hubieras hecho esto, si hubieras hecho tal cosa, no habría pasado esto, no habría tenido yo que vivir este dolor. Sin embargo, Marta se detiene y después en el versículo 22 ella hace una reflexión que es instructiva para nosotros. En el versículo 22 dice que ella, después de que le hace el reclamo al Señor, ¿qué le dice? Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Si tú eres de los amados de Dios y tu último chance se murió, recuerda que al Señor no se le han acabado las opciones. Y podemos decirle de pronto como Marta: sé que hubieras podido evitarlo, sé que hubieras podido hacer el milagro que yo esperaba, pero sé que tienes una salida mejor. Sé que tus planes son de bien y no de mal. Sé que prometiste victoria y que tú cumples lo que prometes. Sé que eres el Hijo del Dios viviente. Sé que no hay absolutamente nada imposible para ti. Sé que me amas y que me das mucho más abundantemente de lo que yo creo y espero. Así debemos actuar los amados de Dios cuando pasa lo impensable, cuando pasa lo que temías, cuando le pediste a Dios que no pasara, pero pasó. Corre a Jesús y dile: sé que hay algo detrás de todo esto. ¿Sabe? El Señor sanó a muchos. Hasta sanó a algunos desagradecidos que ni siquiera se devolvieron a reconocerle al Señor, a darle gracias al Señor por el milagro. Pero no sanó a Lázaro, que era a quien él amaba. Sanó 10 leprosos desagradecidos y no sanó a su amigo y amado Lázaro. Pero ¿sabe por qué no sanó a Lázaro? Porque el Señor tenía para él planes superiores. El Señor no quería que él experimentara una sanidad. El Señor quería que él fuera levantado de entre los muertos. El Señor quería demostrar la dimensión de la gloria y el poder de Dios en la vida de su amado. ¿Sabe? ¿Qué sabes tú si Dios te ha escogido a ti para mostrar en ti su grandeza y su poder? ¿Y qué tal si Dios quiere usarte para cosas grandes? Yo he conocido gente que nunca ha tenido que sufrir nada. Yo creo que ni de calor han sufrido viviendo en Santa Marta. Pero también le digo algo: nadie a quien Dios use para cosas grandes pasa la vida sin sufrimiento. Todo aquel a quien Dios ha escogido para cosas grandes, en algún momento el sufrimiento toca su vida.
tiene que pasar por algo. Y muchos de esos sufrimientos dejan cicatrices. ¿Qué tal que Dios quiera usar tu caso para que muchos se conviertan y crean en Él? No debemos olvidar que nosotros le pertenecemos a Él. No debemos olvidar que nosotros somos instrumentos para su gloria. No debemos olvidar que nosotros le entregamos nuestra vida a Él y Él la usa como Él quiere y para lo que Él quiere. Recordemos que Dios no está para llevar a cabo nuestros planes. Somos nosotros los que estamos para llevar a cabo los planes de Él. Dios usó a esta familia para producir fe. Dios no usó a los leprosos para enseñar que Él era la resurrección y la vida. Dios usó a sus amados para enseñar tremenda y grande verdad. Solo sus amados. Mis queridos hermanos, no nos desesperemos cuando Dios no haga las cosas que nosotros le pedimos. Si te ha tocado perder o te ha tocado sufrir, no te desesperes. Espera el desenlace final. Detrás de esos 4 días de oscuridad, Dios tenía un brillo especial. Dios tenía un desenlace que nadie podía esperarse. Cuando Él dijo, quiten la piedra, Marta dijo, Señor, ya llegue. Porque su mente no podía imaginarse lo que Dios iba a hacer. A lo mejor ella lo que pensó fue, dice, ya nos tocó verlo morir, nos tocó enterrarlo, y ahora el Señor quiere que quitemos la piedra para tener que verlo podrido. Sin embargo, Él tenía un plan diferente. Él les había dicho, esto no es para muerte, sino para que el Hijo de Dios sea glorificado. Esa es la verdad. Si Dios te prometió victoria, Él te da la victoria. Aunque se hayan muerto, aunque se hayan enterrado tus últimas probabilidades, no importa si te parece que ya no hay chance, no importa si no ves ninguna posibilidad de realizar tus sueños, no importa si todo parece que se secó y ya no hay esperanza, no importa, el Señor puede levantar lo que se había muerto. El Señor puede desenterrar lo que ya tú habías enterrado. El Señor puede resucitar hasta lo que ya yede. Porque no hay nada imposible para Él. Dios muchas veces permite que sus amados sufran, que sus amados pasen por dificultades, pero nunca el sufrimiento de los amados de Dios vino sin un propósito. Job tuvo que vivir mucho dolor, mucho sufrimiento, pero todo fue para multiplicación, todo fue para crecimiento, todo fue para mayor gloria y para mayor bendición. ¿Te ha tocado perder? ¿Te ha tocado sufrir? ¿Has quedado con heridas irreparables? ¿Con cicatrices? ¿Fue enterrado lo que tú creías que iba a vivir? Si Dios te prometió victoria, de alguna manera Él te dará la victoria. Sus planes son mayores que los tuyos. Yo quiero invitarles a orar, quiero invitarles a acercarnos. Bueno, si usted quiere pasar aquí adelante y decirle, Dios, yo necesito una nueva esperanza. Yo necesito que tú hagas algo. Yo te invito a pasar aquí adelante. No sé qué te ha prometido Dios, no sé qué circunstancia hayas vivido,
No sé si te identificas con estas mujeres que oraron, pidieron, clamaron, pero no se dio. Lo que ellas pedían no se dio. Yo he tenido en lo personal que vivirlo, a pesar de orar, clamar, ayunar. El Señor no lo permitió. Pero lo que sí te puedo decir es que lo que Él va a hacer es mejor que lo que tú y yo estábamos pidiendo. Tú y yo pedíamos en nuestra ignorancia, pero Él sabía, Él tenía algo más grande, más importante, más hermoso. Al terminar la oración, no vuelva a casa porque vamos a compartir la cena del Señor. Simplemente vuelve a su puesto y vamos a tomar un tiempo para compartir la cena del Señor. Y vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que actúe en nuestra vida. Amado Señor, venimos delante de ti, Señor. Quizá muchos de nosotros con sueños enterrados, algunos resentidos, quizá con un reclamo hacia ti, como el de Marta diciéndote: sé que si hubieras venido, mi hermano no hubiera muerto. Y muchos de nosotros de pronto diciendo: Señor, yo sé que tú hubieras podido evitarme vivir tanto dolor y tanto sufrimiento, pero también hoy sé que hay un plan diferente. Y hoy, Señor, yo decido creerte a pesar de las circunstancias, a pesar de la adversidad, a pesar que cuando creí que ibas a intervenir a mi favor, no sucedió. Pero yo hoy decido creer que tú tenías un plan superior. Tal vez en este momento no lo entiendo. Quizás pasen años sin entenderlo, pero algún día todo va a ser claro. Algún día sabré por qué lo hiciste, por qué lo permitiste, cuál era tu propósito. Y cuando lo entienda diré: gracias, Señor, por ese dolor, gracias por ese sufrimiento, porque si no lo hubiera vivido, jamás hubiera experimentado tu gloria como la experimenté, Señor. Gracias porque no solamente tus amados son aquellos a los que siempre les va bien, no siempre, Señor. Muchas veces tus amados tenemos que sufrir. Aquellos a quienes tú escoges para cosas grandes tienen que ser entrenados en el dolor, Señor. Pero sabemos, Dios, que tus pensamientos para nosotros son de bien y no de mal, Señor. Yo presento los sueños, Dios, los anhelos que se han enterrado, Dios. Yo te pido: sopla aliento de vida, Señor. Sopla, Señor, aliento de vida en esos sueños, en esos anhelos, Señor Jesús. Eres aliento de vida y en ti florecen los sueños. Tú levantas al caído y curas al herido. Eres aliento de vida y en ti florecen los sueños. Tú le das fuerza al cansado y pan al necesitado. Dile a Él: tú eres aliento de vida, Señor, y en ti florecen los sueños. Tú levantas al caído y curas al herido. Tú eres aliento de vida y en ti florecen los sueños. Tú le das fuerza al cansado y pan al necesitado. Tú eres aliento de vida y en ti florecen los sueños. Tú levantas al caído y curas al herido. Tú eres aliento de vida y en ti florecen los sueños. Tú le das fuerza al cansado y pan al necesitado. Tú eres aliento de vida y
y en ti florecen los sueños. Tú levantas al caído y curas al herido. Tú eres aliento de vida y en ti florecen los sueños. Tú le das fuerza al cansado y paz al necesitado. Señor, tú resucitas los sueños, Dios. Tú levantas, Señor, nuestra cabeza en medio del dolor, Señor. Padre, yo presento, Señor, cada vida, cada sueño, Señor. Y yo sé, Señor, que al final del camino veremos tu victoria. Aunque inicialmente todo pareciera adverso o pareciera dolor, Señor, sé que habrá un buen final para el hombre que te ama y te busca. Gracias, amado Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.